Los flashes de las cámaras seguían disparando cuando Donald Trump subió al podio, radiante de orgullo. Lo calificó como el mayor acuerdo comercial de la historia de Estados Unidos. Los periodistas escribían frenéticamente mientras él anunciaba la cifra, $550 mil millones, firmada, sellada y supuestamente asegurada. Se suponía que sería un momento culminante, la prueba de que su estrategia arancelaria de línea dura estaba obligando a los aliados a invertir directamente en Estados Unidos. Pero apenas unas semanas después, esa victoria comenzó a desmoronarse de forma espectacular. Tokio cortó el suministro repentinamente. En directo por televisión nacional, el nuevo primer ministro de Japón rompió el acuerdo, calificándolo de amenaza para nuestros intereses nacionales. Lo que comenzó como una sesión fotográfica en la Casa Blanca se había transformado en un terremoto diplomático. Según Reuters, el Ministerio de Finanzas de Japón se negó rotundamente a transferir un solo dólar hasta que Washington renunciara al control sobre cómo se utilizaría el dinero. El yen se desplomó, Wall Street entró en pánico y la Casa Blanca hervía de rabia. Porque no se trataba solo de que Japón dijera que no. Asia simplemente estaba enviando un mensaje, y punto. Y tras ese mensaje se escondía una pregunta que ahora resonaba en todas las capitales del Pacífico. ¿Ha perdido finalmente Estados Unidos el control de sus aliados más cercanos? El 1 de octubre de 2025, el jefe negociador de Japón, Ryo Akasawa, compareció ante las cámaras y negó públicamente que Washington tendría discreción exclusiva sobre los fondos prometidos por Japón. Según dijo, Tokio conservaría el poder de selección de proyectos a través de su propio banco de desarrollo. La declaración pudo haber sonado a mera formalidad, pero políticamente constituía un desafío directo a la autoridad de Washington. En cuestión de horas, los mercados presienten problemas. Los analistas se dieron cuenta de que el marco de asociación entre Trump y Japón, presentado solo unos meses antes, podría no sobrevivir al primer trimestre. Trump había revelado el acuerdo con gran pompa en julio de 2025, de pie en el jardín de la Casa Blanca rodeado de fabricantes de automóviles y ejecutivos del sector energético estadounidenses. Lo describió como el mayor acuerdo comercial jamás firmado. Según afirmó, el acuerdo reduciría los aranceles sobre las exportaciones japonesas del 27,5% al 15%. Al tiempo que canalizaría cientos de miles de millones de dólares de inversores japoneses hacia industrias estadounidenses como la construcción naval, el gas natural licuado, los semiconductores y la infraestructura energética. Según Bloomberg, Trump se jactó de que Estados Unidos embolsará el 90% de las ganancias. La imagen era triunfal. Sin embargo, tras las sonrisas, los negociadores de ambas partes advertían en privado que el marco era jurídicamente endeble y peligrosamente unilateral. No se trataba de un tratado formal, sino simplemente de un entendimiento político abierto a interpretación. Dentro del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, la reacción fue inmediata. El entonces primer ministro Shigeru Ishiba firmó el acuerdo tras meses de amenazas arancelarias por parte de Washington. En septiembre, según informó el Financial Times, sus índices de aprobación se desplomaron por debajo del 20% en medio de acusaciones de que había renunciado a la independencia fiscal de Japón. Cuando dimitió, los críticos calificaron su último acto menos de diplomacia que de capitulación. En Trasanai, Takaichi juró el cargo el 4 de octubre de 2025 como la primera mujer primera ministra de Japón. Consiguió el liderazgo del partido prometiendo reexaminar los compromisos injustos. El Wall Street Journal describió su ascenso como un reinicio conservador, haciéndose eco de la visión del mundo de su mentor, el fallecido Shinzo Abe, belicista en materia de defensa, escéptico de Pekín, pero ferozmente protector de la soberanía japonesa. En su primer discurso televisado, Takai declaró que cualquier acuerdo que menoscabara el interés nacional de Japón sería revisado. Esas pocas palabras congelaron el optimismo de Washington. El secretario de Comercio,
Howard Lutnick, artífice del marco comercial de Trump, declaró a los periodistas que Estados Unidos espera que todos sus socios cumplan sus compromisos. Sin embargo, a puerta cerrada, los funcionarios del Tesoro temían que Tokio pudiera desviar el capital prometido a través de canales nacionales en lugar de enviarlo directamente a las agencias estadounidenses. Reuters confirmó posteriormente esos temores. Japón estaba creando un mecanismo de inversión respaldado por el Estado dentro del Banco de Japón para la cooperación internacional con el fin de supervisar los fondos, manteniendo efectivamente el control en manos de Tokio. Los mercados reaccionaron instantáneamente. El yen se fortaleció brevemente ante la especulación de que Japón ralentizaría las transferencias de dólares, mientras que las acciones de los contratistas de defensa estadounidenses, principales beneficiarios del acuerdo, cayeron casi un 6%. El Financial Times interpretó la medida como una revuelta silenciosa contra la coerción económica de Washington. Posteriormente, este patrón se extendió a Seúl, Corea del Sur. La ciudad se enfrentó a una presión similar. Había firmado un acuerdo marco de $350.000 millones que prometía alivio arancelario a cambio de inversiones. Pero tras el desafío de Japón, el asesor de seguridad nacional de Seúl declaró a Reuters, no podemos pagar $350.000 millones en efectivo. Trump había insistido en que los pagos se hicieran por adelantado. Corea del Sur negó rotundamente cualquier obligación de ese tipo. Al parecer, hacia allá no seguía el guión de Washington. Tras regresar a Estados Unidos, el expresidente Trump expresó su frustración durante una reunión de gabinete televisada, afirmando enfáticamente, hicimos el mejor acuerdo de la historia, y Japón ya se está retirando. Este comentario subrayó el compromiso constante de su administración de impulsar acuerdos comerciales favorables. En un intento por consolidar y expandir los intereses económicos de Estados Unidos, la administración redobló sus esfuerzos. Bloomberg News informó además que Howard Lutnick, un asesor clave, tomó la iniciativa de establecer un nuevo acelerador de inversiones en Estados Unidos. Esta oficina federal tenía la tarea de determinar estratégicamente cómo se podría asignar eficazmente el capital aliado. Sus áreas de enfoque incluían sectores cruciales como las terminales energéticas en Alaska, esenciales para la independencia energética del país, y las plantas de fabricación de semiconductores avanzados en el Medio Oeste. Fundamental para la innovación tecnológica y la seguridad nacional. El problema es que los gobiernos extranjeros solo tendrían un plazo de consulta de 45 días y ningún derecho a voto. Para Tokio, eso era inaceptable. El 1 de octubre, Akazawa recordó a los periodistas que la contribución de Japón se encuentra dentro del rango en el que no habrá impacto en el tipo de cambio. Fue una advertencia diplomática de que Tokio, por sí solo, controlaría el ritmo y el volumen de cualquier dispersión. Las mesas de cambio de divisas comprendieron el mensaje. Japón podría paralizar todo el proceso indefinidamente. Este resultado dejó atónito a Washington. La administración Trump esperaba que el liderazgo conservador de Japón fuera su aliado más fiable. En cambio, el país que una vez fue fundamental para la Alianza del Indo-Pacífico ahora se resistía a la iniciativa económica más ambiciosa de Estados Unidos en Asia. La relación ya estaba tensa. A principios de la década de 2020, cuando Trump reinstauró los aranceles recíprocos del 25% sobre los automóviles importados, Japón respondió con una inusual actitud desafiante. Entonces, el primer ministro Ishiba declaró, no permitiremos que se aprovechen de Tokio. Ese desafío sentó las bases para la confrontación de hoy. Bajo el liderazgo de Takaichi, el panorama político cambió drásticamente, transformando la resistencia a las directivas de Washington de una potencial desventaja política en un punto de encuentro para sus partidarios. Sus electores sentían un profundo respeto por la larga alianza con los Estados Unidos. Sin embargo, cada vez expresaban con más vehemencia su descontento con cualquier acuerdo que colocara a Japón en un papel subordinado.
Según informes de Nikkei Asia, el enfoque estratégico de Takai se centró en lograr un equilibrio estratégico. Esto implicaba no solo fortalecer la cooperación en materia de defensa con las fuerzas estadounidenses para garantizar la seguridad nacional, sino también abogar por la independencia de Japón y su posición en las negociaciones internacionales de comercio e inversión. Al promover una visión de igualdad y beneficio mutuo, Takaichi buscó redefinir los términos de la asociación de Japón con Estados Unidos, dejando claro que, si bien Japón valoraba su alianza, no aceptaría términos que menoscabaran su soberanía. Sus asesores argumentaron que el papel de Japón en la posguerra, subordinado al poder estadounidense, debía evolucionar hacia una verdadera asociación. Pero lo que estaba en juego económicamente seguía siendo enorme. La Casa Blanca estimó que el acuerdo marco con Japón podría crear 700.000 empleos en Estados Unidos y reactivar industrias debilitadas por la globalización. A los astilleros de Alabama y Texas ya se les habían prometido contratos por valor de miles de millones. Bloomberg citó a Lutnick diciendo que el plan reindustrializaría Estados Unidos sin gastar el dinero de los contribuyentes. Para Donald Trump, esto sirvió como prueba clara de que los aranceles eran una herramienta eficaz para moldear la economía y presionar en las negociaciones comerciales a favor de Estados Unidos. Por otro lado, los economistas japoneses consideraban la situación como un desastre fiscal inminente. Un informe confidencial del Ministerio de Finanzas, citado por el Asahi Shimbun, advirtió que la redirección masiva de recursos financieros al extranjero podría socavar significativamente la inversión nacional, aumentando aún más los riesgos fiscales para el país. Con una deuda nacional japonesa que ya supera el alarmante 260% de su Producto Interno Bruto, PIB, incluso transferencias financieras simbólicas aparentemente menores de tal magnitud podrían desencadenar inestabilidad en los mercados de bonos y generar inquietud entre los inversores. Las posibles repercusiones en la economía de Japón podrían tener repercusiones a nivel mundial, poniendo de relieve la interconexión de los sistemas financieros internacionales. Las voces empresariales en Japón se mostraban cada vez más inquietas en medio de los debates sobre comercio internacional. T.S. Ninami, director ejecutivo de Suntory y presidente de la influyente Federación Empresarial Kusai Yokai, expresó al Financial Times su preocupación por la decisión de Japón de aceptar exenciones arancelarias totales. Calificó esta medida como un importante error estratégico que podría tener repercusiones duraderas en la economía del país. Ninami hizo hincapié en que, si bien el marco comercial estadounidense parecía atractivo en apariencia, adolecía de falta de transparencia. En concreto, había poca claridad sobre qué proyectos respaldaría financieramente Japón o cuáles serían los rendimientos esperados de sus inversiones. Su frustración puso de relieve un creciente descontento en los círculos empresariales de Tokio. Muchos creen que Japón se comprometió a alcanzar cifras financieras impresionantes sin establecer un plan de gobernanza coherente ni una hoja de ruta para la supervisión. Este sentimiento refleja una creciente conciencia entre los líderes empresariales sobre la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en los acuerdos internacionales para salvaguardar los intereses económicos de Japón. Mientras tanto, el proyecto estrella del acuerdo, la terminal de exportación de GNL de Alaska de $44.000 millones, ya estaba estancado. A finales de septiembre, Reuters informó de que las empresas de servicios públicos japonesas dudaban de su rentabilidad, citando el aumento vertiginoso de los costes de construcción y la débil demanda a largo plazo. Un ejecutivo del sector admitió en privado que lo único que quieren los japoneses es ganar tiempo y salir de allí. Los asesores de Trump se opusieron, argumentando que Japón se beneficiaría indirectamente a través de la seguridad energética y la alineación geopolítica. Pero incluso los analistas estadounidenses se mostraron escépticos. Christopher Johnston, director del Departamento de Japón del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, declaró a Político que el marco era más oficial que el que tenían antes, pero menos oficial que un acuerdo comercial formal. En resumen, se encontraba en un limbo legal. Solo se puede hacer cumplir mediante voluntad política. En octubre,
las grietas se ensancharon. Japón canceló abruptamente una delegación comercial prevista a Washington tras descubrir errores en las órdenes de aplicación de los aranceles estadounidenses. Akasaba exigió una proclamación ejecutiva corregida. La Casa Blanca se negó. Según Associated Press, esa cancelación interrumpió lo que Trump esperaba que fuera una gira de la victoria por las capitales aliadas. Al otro lado del Pacífico, los analistas financieros comenzaron a plantearse una pregunta más importante. ¿El modelo comercial coercitivo de Washington estaba alejando a sus aliados más rápido de lo que Pekín jamás podría? El Wall Street Journal observó que, mientras China extiende su influencia a través de préstamos, Trump estaba probando lo contrario. Influencia mediante la intimidación arancelaria. En el gabinete de Takai, las opciones fueron objeto de un acalorado debate. ¿Debería Japón acatar las exigencias y enfrentarse a la indignación interna, renegociar y arriesgarse a aranceles de represalia, o retrasarlo indefinidamente y poner a prueba la paciencia de Trump? Cada camino entrañaba un grave riesgo. Los analistas de Nomura Securities estimaron que Japón podría extender legalmente los pagos durante una década sin incumplir sus compromisos, neutralizando así la presión política y manteniendo abiertos los canales diplomáticos. Washington se dio cuenta. Lutnick advirtió que las demoras tendrán consecuencias, insinuando el regreso de aranceles punitivos, pero la credibilidad de tales amenazas era incierta. El lobby manufacturero estadounidense, que en su momento se mostró entusiasmado con el plan de Trump, ahora temía otra ronda de turbulencias comerciales. Como dijo un ejecutivo al Financial Times, queríamos inversión, no una nueva guerra fría con nuestro mejor cliente. Una cosa está clara. Lo que comenzó como un desfile triunfal para Washington se ha convertido en un referéndum sobre la propia hegemonía estadounidense. El resultado no solo determinará el próximo ciclo comercial. Podría determinar el equilibrio de influencia en el Pacífico durante toda una generación. Y a medida que se desarrolla este drama, cada titular, cada fluctuación monetaria y cada conferencia de prensa cuentan la misma historia. Los aliados de Estados Unidos ya no están alineados automáticamente. Están reivindicando su independencia y puede que la era del dominio económico indiscutible de Estados Unidos haya llegado a su fin. Mientras el yen fluctúa, los mercados contienen la respiración y los diplomáticos se afanan a puerta cerrada. Queda una pregunta por responder. ¿Ha marcado la silenciosa resistencia de Japón el comienzo de un nuevo siglo asiático? Un lugar donde la palabra de Washington ya no es ley. Si este análisis te ha resultado esclarecedor, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y ver nuestro próximo video de análisis en profundidad donde exploramos cómo las alianzas cambiantes están rediseñando el mapa mundial del poder y el comercio.